Era la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando el cielo de Ucrania se iluminó con un resplandor antinatural. Lo que muchos pensaron que era un rayo o un misil, en realidad era algo más profundo, más invisible y más mortal. Una explosión sin precedentes acababa de destruir el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. En ese instante, no solo colapsó una estructura de concreto y metal, colapsó la fe ciega en la tecnología, colapsó la mentira de la infalibilidad soviética y colapsó el cuerpo de cientos de personas que aún no sabían que, mientras dormían, ya estaban condenadas. Esta es la historia del mayor accidente nuclear de la historia. Una historia donde la arrogancia, el miedo y el silencio se combinaron con una fuerza invisible: la radiación. Un enemigo que no se ve, no se huele, no se siente, pero que puede quemarte por dentro. Chernóbil no fue solo un error técnico, fue una advertencia. Fue una herida abierta en la historia de la humanidad que, décadas después, aún sigue supurando. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué harías tú si un día te dijeran que lo que respiras, lo que comes, lo que tocas, ya no es seguro? ¿Que todo lo que te rodea es veneno invisible? ¿Te quedarías o escaparías? ¿Lo creerías o dudarías? Comenta tu respuesta, porque en Chernóbil, miles de personas no tuvieron tiempo ni de elegir. Y si te interesan estas historias reales, que parecen salidas de una película pero ocurrieron de verdad, suscríbete, porque lo que viene es tan oscuro como fascinante. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que viajar al corazón de la Guerra Fría. En los años 70, la Unión Soviética estaba obsesionada con demostrar su poder, no solo en armamento o política, también en energía. Chernóbil, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Kiev, fue elegida para albergar una de las centrales nucleares más grandes del mundo. El diseño elegido fue el RBMK-1000, un reactor potente, económico y versátil, pero también con un defecto mortal. A diferencia de otros diseños occidentales, el RBMK usaba grafito como moderador y agua como refrigerante, lo cual hacía que, en ciertas condiciones, el reactor se volviera inestable. Esto era conocido por algunos ingenieros, pero nunca se admitió públicamente, y mucho menos se corrigió. El 25 de abril de 1986, el equipo de la planta se preparaba para realizar una prueba de seguridad. Irónicamente, el objetivo era comprobar si el reactor podía seguir funcionando unos segundos después de un corte eléctrico, para garantizar la continuidad del sistema de refrigeración. Lo que siguió fue una cadena de decisiones precipitadas, errores humanos, presiones políticas y una cultura de obediencia ciega que no permitía cuestionar órdenes. Se desactivaron sistemas de seguridad. Se ignoraron advertencias. Se forzó el reactor a operar fuera de sus límites. A la 1:23 am, el experimento salió de control. Una acumulación de vapor provocó una explosión que voló la tapa del reactor, liberando toneladas de material radioactivo a la atmósfera. Segundos después, una segunda explosión destruyó el núcleo. Lo impensable había ocurrido. El corazón del reactor estaba al aire libre, y desde ese momento comenzó el verdadero infierno. Los bomberos fueron los primeros en llegar. Ninguno tenía trajes especiales. No sabían qué enfrentaban. Pensaron que era un incendio común. Se acercaron, respiraron. Tocaron escombros calientes. En cuestión de minutos, sus cuerpos comenzaron a fallar. Vómitos, desmayos, quemaduras en la piel. Algunos murieron en las siguientes semanas, otros en días. Nunca les dijeron que lo que ardía no era madera, ni cables, ni concreto. Era uranio, cesio, estroncio y un monstruo invisible, yodo 131. La ciudad cercana de Pripyat, con más de 40.000 habitantes, siguió su rutina normal durante más de 36 horas. Los niños iban a la escuela. Las familias paseaban. Mientras tanto, una nube de radiactividad viajaba por el aire sin que nadie la notara. Los árboles comenzaron a tornarse rojos.
Los animales colapsaban sin explicación. Las mediciones del dosímetro más grande de la planta marcaron el valor máximo antes de apagarse. La evacuación no se ordenó hasta el 27 de abril por la tarde. Y lo hicieron diciendo que era algo temporal. Les pidieron a los habitantes que tomaran lo indispensable: documentos, ropa ligera. Dejaron todo atrás: casas, juguetes, mascotas. Nunca más volvieron. Lo que siguió fue una operación de contención sin precedentes. Cientos de miles de soldados, mineros, ingenieros y civiles, los llamados liquidadores, fueron enviados a Chernóbil para apagar lo que quedaba del reactor, contener la radiación y limpiar el área. Algunos cavaron túneles bajo el reactor para instalar sistemas de enfriamiento. Otros se subieron al techo para empujar escombros radioactivos con palas. Cada uno tenía solo 90 segundos para hacerlo. Después, nunca más podrían volver a trabajar. Muchos de ellos murieron en los años siguientes. Otros desaparecieron en los informes oficiales. Y algunos, aún vivos, siguen luchando contra las secuelas en silencio. Poco se habla de los mineros que cavaron túneles sin ventilación bajo tierra, del uso de robots que se descomponían por la radiación, de las brigadas que sacrificaban su salud para limpiar techos, calles y campos. La radiación no solo contamina el cuerpo, también contamina el recuerdo. Los héroes de Chernóbil fueron invisibles, como el enemigo que enfrentaban. La mayoría eran jóvenes, fueron engañados, les dijeron que no era peligroso, que era necesario, que era un deber patriótico, y como buenos ciudadanos soviéticos, obedecieron. Pero lo más perturbador es cómo se manejó la información. Durante días, el gobierno soviético negó que hubiera pasado algo grave. No alertaron a los países vecinos. No informaron a su propia gente. Fue una estación nuclear en Suecia la que detectó niveles anormales de radiación y obligó a la URSS a admitir que algo había ocurrido. Pero incluso entonces, intentaron minimizarlo. Solo después de la presión internacional, comenzaron a evacuar zonas más amplias, a distribuir pastillas de yodo, a sellar el reactor con un sarcófago de concreto. Pero ya era tarde. La nube radiactiva había cruzado fronteras, contaminado tierras, ríos, alimentos. Europa entera había sido tocada por la sombra de Chernóbil. Se estima que más de 600.000 personas participaron directamente en las labores de limpieza. Nadie sabe cuántos murieron realmente. Los informes oficiales hablan de unas pocas decenas, pero organizaciones internacionales sugieren que las víctimas indirectas podrían ser cientos de miles. Cáncer de tiroides, leucemia, malformaciones, infertilidad. La radiación no mata rápido, mata con paciencia, y cuando lo hace, nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Las escuelas quedaron con cuadernos abiertos, las cunas vacías, las calles llenas de maleza, y una quietud inquietante que solo puede verse en los lugares donde el ser humano fue expulsado por su propia creación. Años después, se creó la llamada Zona de Exclusión, un área de 30 kilómetros alrededor de la planta donde está prohibido vivir. Aunque eso no impide que algunos animales, e incluso personas, regresen. Hay ancianas que decidieron volver a sus casas sin importar la radiación. Dicen que prefieren morir en su hogar que vivir lejos de él. Hoy, el reactor original está cubierto por un segundo sarcófago gigante, una estructura de acero diseñada para contener lo que queda del núcleo por al menos 100 años. Pero nadie puede garantizar que sea suficiente. La radiación sigue allí, debajo de toneladas de concreto. Silenciosa, esperando. Chernóbil no fue solo un accidente. Fue una prueba de lo que ocurre cuando el orgullo, el secretismo y la negligencia se combinan con una tecnología que no comprendemos del todo. Fue una advertencia de que la energía atómica, por más limpia y eficiente que parezca, puede volverse incontrolable si se maneja mal. Pero también fue una historia de valentía, de hombres y mujeres que se sacrificaron para salvar a millones, que enfrentaron el horror sin protección, sin gloria y muchas veces sin reconocimiento.
Es una herida abierta en la historia. Un recordatorio de que hay monstruos que no rugen, no sangran, no disparan, pero que están ahí, en silencio, esperando el próximo error humano. Y quizá lo más inquietante de todo es que desde entonces se han construido más de 400 reactores nucleares en el mundo. Algunos con mejores sistemas de seguridad, otros no tanto, pero todos con el mismo principio básico: energía a cambio de confianza, tecnología a cambio de fe. ¿Estamos listos para enfrentar otro Chernóbil? ¿O solo estamos empujando el reloj un poco más hacia la medianoche? Gracias por ver esta historia. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué parte te impactó más. Y si quieres más historias reales que estremecen, suscríbete, porque esto apenas comienza.